Bienvenidos, bienvenidas, me da mucho gusto saludarle, bendecirle y compartir estos momentos. Soy el pastor Alejandro Varela, vivo en La Paz, Baja California Sur, ministro desde ese lugar, ahorita aquí en Guadalajara, Jalisco todavía, sirviendo a Dios y compartiendo con usted un encuentro con el Señor, un encuentro en el que Él nos hable. Y hoy quiero compartir con usted algo que me parece muy importante y muy especial. Quiero que usted y yo podamos adentrarnos en el corazón de Dios mismo. Dios es amor, lo sabemos, lo aprendemos, pero quiero invitarle para que entremos y conozcamos verdaderamente el corazón de Dios y ahí podamos descubrir 3 anhelos del corazón de Dios. 3 grandes anhelos que Dios tiene en su corazón por usted, por mí y por todas las personas. Así que comencemos esta reflexión. Pues queremos enfocarnos en el anhelo y el corazón de Dios. Yo no sé qué tanto y de qué manera crea usted en Dios, pero Dios existe. Cuando leemos la Biblia, siempre a muchos les ha impactado que en ninguna parte de la Biblia se trata de comprobar la existencia de Dios. No sé si usted lo había notado. La Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios. Se da por hecho que Dios existe. Y Dios habla. La Biblia es una evidencia muy clara de la existencia de Dios, y no solamente de la existencia de Dios, sino también del interés que Dios tiene de tener una relación con los seres humanos. A lo largo de la vida se ha tratado de encerrar todo esto que tiene que ver con Dios en lo que llamamos la religión. Pero la religión existió muchísimos siglos después de la existencia de Dios. De hecho, Dios no tuvo principio desde que creó el mundo. Él buscó una relación con las personas que creó. Yo no sé si usted lo había pensado, pero cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó con el propósito de tener relación con ellos. Pero después de los siglos que han pasado y de los millones de habitantes que han pasado, de pronto nos ponemos a pensar, ¿por qué existo yo? No sé si ya llegaron a esa edad o a ese momento donde se preguntan, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito en la tierra? Todos necesitamos tener ese propósito. De hecho, la gente se desvive y llega hasta la muerte buscando el propósito para su vida, pero lo más triste es que la mayor parte de los habitantes del mundo han muerto sin llegar a conocer la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Cuál es la razón por la que estoy aquí? Todas las cosas que nos pasan en la vida, las derrotas que tenemos, los sufrimientos que vivimos, las pérdidas, todo se enfoca en guiarnos a los propósitos para los cuales existimos. La diferencia que debe marcar la vida de cada uno de nosotros es si somos conscientes de esa dirección que Dios nos va dando o si la ignoramos y hacemos las cosas a nuestra manera. Hoy yo quiero mostrarles 3 anhelos que hay en el corazón de Dios y que son por cada uno de ustedes. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar. Dios conocía a Adán y a Eva porque creó a uno y hasta le puso el nombre, luego crea al otro, ¿verdad? Y el esposo le puso el nombre. Pero cuando nos creó a cada uno de nosotros, Él nos conocía antes de que nuestros padres nos pusieran nombre. Y Él nos creó a cada uno con propósito. Y cuando pienso en Dios, digo, ¿realmente Dios tendrá interés por mí? Yo no sé cómo se sienta usted, cómo le esté yendo en la vida, pero a veces nos ponemos a pensar, yo seré importante para Dios. Aquí con mi casa sin terminar, viviendo en una ciudad con la que hace tanto calor, viviendo en un mundo donde está lleno de problemas, después de la pandemia y que muchos se fueron, pero nosotros nos quedamos. Tanta gente en el mundo y realmente Dios se preocupará por mí, tendrá en mente mi vida y mi nombre. Yo quiero que sepan que sí, a cada uno de nosotros. Y nada de lo que hayamos hecho hasta este momento de nuestra vida, nada de lo que hayamos hecho en contra de Dios incluso, impide que Él siga teniendo nuestras vidas en su corazón. Y tiene interés en algo para nosotros. Y son 3 anhelos que quiero compartirle en este día. Y voy a pedirle si me acompaña en la Biblia para compartirle el primer anhelo que encuentro que Dios tiene por usted y por mí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Y quisiera que fuéramos prestando atención a las palabras que Dios permite que aquí en su Biblia se hayan registrado para que nosotros entendamos en nuestra capacidad quién es Dios y lo que quiere de nosotros. 2 de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9. Fíjense lo que dice aquí Dios. Mas, oh amados, no ignoren esto,
que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el anhelo del corazón de Dios? Cuando leo este pasaje me doy cuenta que habla de algo que Él quiere, ¿no? Dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero primero me encuentro con algo que Dios no quiere. ¿Sí lo notaron? Hay algo que Dios no quiere. Dice que no quiere que ninguno perezca. Es interesante que cuando pensamos en la creación de Dios, y sabemos también porque Dios mismo nos lo ha dejado registrado, lo que impide que la creación de Dios pueda desarrollarse como Él la diseñó, y es el pecado. El pecado que produce la muerte, produjo la muerte en Adán y Eva, produjo la muerte en cada ser humano después que ha nacido, porque es la consecuencia del pecado. Entonces la muerte es algo inminente para todos nosotros. Pero lo interesante es que Dios no quiere que perezcamos. Dios no quiere que perdamos la vida o que nos perdamos. ¿Por qué? Yo no sé si piensan ustedes. Yo cuando pienso en el amor de Dios y digo, bueno, entiendo que Dios quiera que yo no me muera, porque yo no soy tan malo. Iba a decir que no soy malo, pero a lo mejor soy un poquito malo. Dios no quiere que yo me muera. Pero no solamente está hablando de mí, Él está hablando de que todos los seres humanos. No quiere que ninguno perezca. No sé si oyeron la noticia de la semana de, creo que son 29 narcotraficantes que se llevaron para Estados Unidos. Y yo pensaba, ¿será que Dios tampoco quiere que ellos se mueran? Porque muchos quieren que les den pena de muerte. Porque diríamos, merecen la muerte por lo que han hecho, pero Dios tampoco quiere que ellos perezcan. O sea, Dios no ama a los buenos. O sea, Dios no está preocupado por los buenos. Dios está preocupado por todos los seres humanos. Por eso, si se preocupa por aquellos, no se preocupará por mí. No se preocupará por usted. Él no quiere que usted perezca. Y no está hablando solo de la muerte física, sino de lo que viene después de la muerte física, que es la muerte espiritual. Dios no quiere que ninguna persona perezca. Por eso dice que el anhelo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Me encanta porque, aunque para muchos la Biblia es un libro de religión, yo nunca veo que me hable de religión. La única vez que menciona la palabra religión es cuando dice que la verdadera religión es visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones. Pero aquí nos está diciendo claramente que el anhelo de Dios es que todos cambiemos de camino. No nos está hablando de un cambio de religión, ni nos está hablando de que cambiemos un estilo de vida, nos está hablando de detenernos, porque la palabra arrepentimiento significa cambio de dirección. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que cada ser humano cambie de dirección. La vida que llevamos nos lleva a la consecuencia de perecer. La paga del pecado es muerte. Por menos malos que seamos, un pecado nos condena a la muerte. No sé si habían pensado en el pecado de Adán y Eva, por ejemplo. Era muy grave. Dios les dijo, coman de todo menos de ese árbol. Y fueron y comieron de ese árbol. Es como si una de mis hijas cuando estaba chiquita yo le dijera, no te comas esa pera que dejé en la mesa, y se la come. ¿Qué merece de mi parte como papá? ¿Verdad que no es tan malo? No es lo mismo que si hubiera roto el vidrio de mi carro, por ejemplo, que me sale carísimo. Pero un pecado, por más insignificante que sea, una desobediencia a Dios, trajo como consecuencia la muerte. Y quiero también que nos quede claro que lo que Dios les advirtió era una consecuencia de sus actos. No era que Dios los iba a castigar de esa manera. Dios no le dijo, si te lo comes te voy a castigar y te vas a morir. Dios le estaba hablando de las consecuencias. Lo que cada uno de nosotros hace en nuestra vida, pequeño o grande, muchos o pocos pecados, desobediencias a Dios, nos conducen a la muerte. Porque es la consecuencia natural que se estableció desde el principio. La paga del pecado es muerte. No es la paga de los muchos pecados, ni la paga de los pecados feos. Cualquier pecado que cometimos nos ha dado como consecuencia que vamos a morir. Pero Dios, que nos ama tanto, que en su corazón tiene un amor profundo por cada uno de nosotros, dice que no quiere que yo perezca.
Por eso lo que anhela es que yo me cambie de dirección. Proceder al arrepentimiento es detener mi estilo de vida y darme cuenta de dónde me lleva y cambiar hacia otro lado. En Isaías 55, en el verso 6 y 7, Dios dice: busquen a Dios mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Y vuélvase al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el cambio de dirección que Dios anhela que usted y yo demos, porque es un anhelo de Dios. Él no quiere que ninguno perezca, quiere que todos cambiemos de dirección hacia Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos ama. No sé cuántos hijos tenga, yo tuve 3 hijas. Y bueno, yo soy de los que piensa que se ama igual, ¿verdad? Es un amor tal vez diferente por la personalidad de cada quien, pero amamos a los hijos igual. Pero si una de mis hijas hubiera sido terriblemente mala, o sea, no hubiera habido nada malo que ella hubiera hecho o que siga haciendo que a mí me hubiera hecho pensar que se muera. Nada. Y yo que soy imperfecto. Piensen entonces en Dios. Dios nos crea a todos nosotros con amor. Somos especiales. Y cada uno decidimos en el camino hacerle caso o no, pecar o no, y nos vamos alejando de Dios. Pero, a pesar de ser muy desobedientes, Él no quiere que nosotros perezcamos. Él quiere que cambiemos de dirección. Por eso envió a Jesús. El camino que debemos seguir es Jesús. Y de nuevo no creo que tenga que ver con religión. Tiene que ver con nuestra realidad. El anhelo en el corazón de Dios es que usted y yo no perezcamos, sino que cambiemos de dirección hacia Él, para que podamos disfrutar de las cosas hermosas que Él tiene para nosotros. Dios no quiere que ninguno perezca, lo que quiere es que todos vuelvan a Dios, vuelvan a Él. Déjenme compartir el segundo anhelo que encuentro aquí en la Biblia. Si me acompaña a 1 de Timoteo, capítulo 2, voy a leerle del versículo 3 al 8. Dice aquí Dios: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Mira aquí otra cosa que Dios quiere. Dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Déjenme marcarle un poco la diferencia con el otro anhelo. El otro anhelo de Dios era que no muriéramos y que dirigiéramos nuestros pasos hacia Él, que nos arrepintamos, porque eso es lo primero que cualquiera de nosotros necesita hacer para finalmente obtener lo que Dios tiene. Necesito detenerme de mi camino y volverme a Dios. Pero luego Él asegura que además quiere que yo sea salvo y que venga a conocer la verdad. Salvo. ¿De qué? ¿De qué somos salvos? ¿O de qué quiere Dios que seamos salvos? Y aquí, bueno, hay que hablar del infierno, aunque la idea generalizada es que el infierno es como un lugar no específicamente geográfico, sino más bien en la vida que uno lleva o los castigos que uno paga. Pero el infierno es un lugar. Y aunque también hemos encerrado esa parte en cuestión religión, es una verdad que Dios quiere que sepamos. La salvación que Dios quiere que tengamos es la salvación de irnos, de no ir a ese lugar de condenación. Dios quiere que todos se salven. Para que haya salvación se necesita alguien en peligro de muerte, ¿no? ¿Cuál es el peligro de muerte en el que estamos? El infierno. Ese es el peligro que corremos todos los seres humanos. Pero Dios no quiere que ninguno de nosotros se condene. Él quiere que todos seamos salvos. Y la gente puede decir, bueno, ¿y por qué no nos salva a todos? ¿Por qué no cierra el infierno para que nadie se vaya? Cuando Dios nos creó, nos dejó una voluntad para que usemos.
Nos ama tanto que nos ha dado libertad, como los padres con los hijos. No sé si les ha pasado a los papás también, pero igual vuelvo al ejemplo de mis 3 hijas. A mí me hubiera encantado decirles cómo comportarse, cómo vestirse, con quién salir, con quién ser amigo, con quién ser novio, con quién casarse. Me hubiera encantado yo hacerle todo a mis hijas, pero los hubiera malcriado. Era importante que ellas fueran desarrollando su voluntad y cumpliendo sus anhelos y sus sueños. Yo no sé si ustedes lo puedan entender así, pero es lo que Dios quiere de nosotros. O sea, Él no quiere que seamos unos robots. Él quiere que seamos libres, pero que tengamos conciencia de su voluntad para que hagamos lo mejor para nosotros. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, Dios no quiere que yo me pierda. Y me permite tener circunstancias en mi vida para que yo tome decisiones que me conduzcan a lo que Él tiene para mí. Y las decisiones que yo tome me permitirán no irme al infierno o irme para allá. Porque dice el Señor que la solución para no ir se estableció y se dio a través de Jesús. Por eso dice que solo hay una persona o un mediador que nos puede unir a Dios. Y es por lo que hizo Jesús. Se entregó por nosotros. Él resolvió el problema de nuestro pecado. ¿Por qué lo envió Dios? Para resolver ese problema, para que seamos salvos. Muy bien, eso es lo que Dios quiere. Pero ¿qué es lo que queremos nosotros? Dios quiere que todos los hombres sean salvos, incluyendo los más malos del mundo. Por eso Dios sigue permitiendo que este mensaje siga llegando a muchas personas. Por eso este mensaje llegó a nosotros en algún momento. Y hace rato platicábamos con Alejandro, me preguntaba de que desde cuándo soy cristiano. Yo tomé la decisión a los 13 años de que quería lo que Cristo tenía para mi vida. En ese momento tomé una decisión que cambió mi destino eterno. No me voy a ir al cielo por ser bueno. Nadie se va a ir al cielo por ser bueno. Pero sepan una cosa, nadie se va a ir al infierno por ser malo. Qué interesante. Entonces, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? Creer en Jesucristo. Porque eso es lo único. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y por eso puso un mediador, solo uno, no hay otra forma. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Podemos buscar las buenas obras, podemos llevar una buena vida, podemos tratar de ganarnos el cielo con muchas cosas, pero la verdad es que nada nos puede hacer ganar el cielo. Porque el cielo es un regalo que Dios da a los que creen en su Hijo Jesucristo. Él nos ama tanto que resolvió ese problema que nos impedía ir a la eternidad con Dios. A través de Jesús quiere que seamos salvos. Yo no sé si usted es consciente de esto, pero cada día de nuestra vida Dios está anhelando que usted sea salvo. Y no solo nosotros. Dios está anhelando que todos, dice aquí, que todos sean salvos. Todos. Ahorita estaba corriendo por ahí una idea de que Dios solamente quiere salvar a los escogidos. Aquí dice que a todos. Y mientras no sepamos quiénes son los escogidos, yo quiero ser uno de ellos, no sé usted. Pero Él vino a salvarnos a todos. Es cierto que no todos se van a salvar, pero no porque Dios haya descalificado a algunos, sino porque algunos no van a aceptar lo que Él les está dando para ser salvos. Pero ese es el anhelo del corazón de Dios, que yo sea salvo, que usted sea salvo. El tercer anhelo que quiero compartirle, si me acompaña ahora el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, voy a leer los versículos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense, aquí está otro anhelo, y creo que es el más importante de entender. El anhelo más grande de Dios, que creamos en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que seamos cristianos?
¿Por qué Dios quiere que creamos en Jesús? ¿Por qué Dios se aferra y continuamente nos está llevando hacia Él y luego alguien nos habla de la Biblia y luego pasa alguna circunstancia y volteamos a Dios? ¿Por qué Dios es tan insistente? ¿Nunca se han puesto a pensar eso? ¿Por qué todo pareciera que nos apunta hacia Él? Y luego de pronto nos da papás cristianos, ¿no? Y que ve al templo y que lee la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué tanto aferro? ¿Está bien dicho? ¿Por qué aferrarse tanto? ¿Por qué afanarse tanto? ¿Por qué tanto Dios insistir en que nos encontremos con Él, en que creamos en Jesús? Pues porque no quiere que nos condenemos. No quiere que nos condenemos. Aquí el pasaje nos dice claramente quiénes van a ir al cielo y quiénes van a ir al infierno. El que no cree ya es condenado. Pero noten la razón, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, la condenación llegó a todos cuando pecamos por primera vez. Yo no sé si lo sepa, pero cuando hemos pecado, cuando pecamos la primera vez, desde ese momento fuimos condenados. Porque el pecado nos separó totalmente de Dios. El pecado nos hizo enemigos de Dios. Por eso Dios envió a Jesús. Resuelve ese problema. Entonces, ya estamos condenados. Si usted no toma una decisión en su vida, si usted no cambia de dirección, si usted sigue igual, sin Cristo, usted está condenado. No importa si es bueno o si no es muy bueno, no importa si es rico o es pobre, si es guapo o es feo, no importa nada de eso, estamos condenados. Pero para resolver ese problema, Dios envió a Jesús. Jesús paga por nuestros pecados y ahora Dios dice, lo único que tienes que hacer para no ser condenado o para salir de la condenación es creer en mi Hijo Jesucristo. No es cualquier cosa. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar la vida de uno de sus hijos o de algún hermano muy querido o de un amigo muy querido para que no condenen a muerte a Caro Quintero, por ejemplo? ¿Cuántos de ustedes darían a alguien que diga, no lo maten a él, maten mejor a mi hija, maten a mi esposa? Por más feo que sea su hijo, no creo que ninguno digamos eso, ¿no es cierto? Nadie lo haríamos. Nadie daríamos la vida de alguien amado por un malo. Pero Dios lo hizo. Piense por favor esto un momento. Dios lo hizo. Dios entregó a Jesús, su único Hijo amado, para que muriera por los malos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ahorita seguimos siendo malos, y así el Señor nos ama y dio a su Hijo para que no seamos condenados. De tal manera amó Dios al mundo. Y hay quien dice, bueno, pero es que nos ama así hechos bola, no sabe quién soy yo. Pero aquí dice claramente, Dios ama al mundo, pero dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, o sea, ahí está siendo específico, para que todo aquel que en Él cree. Así que si Alejandro decide creer, tiene vida eterna. Y lo malo que ha hecho, Jesús ya lo pagó en la cruz. Y lo malo que seguirá haciendo, no seas tan malo. Está pagado en la cruz. Cuando Alejandro entiende eso y dice, yo no quiero la condenación, y él se entrega a Jesucristo, él no está cambiando de religión. Él está saliendo de la condenación y está comenzando una vida eterna que comienza en la tierra, pero que continuará cuando aquí muramos. Porque el Señor nos aseguró ese lugar. A mí siempre me ha emocionado el amor de Dios, porque dio a su Hijo, pero luego el amor de Jesús, porque estaba hablando con sus discípulos y les dijo, yo ya me voy a ir al cielo y voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Y les dijo, porque donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Cuando trato de entender el amor de Dios, siempre llego a perderme en el pensamiento. Jamás entenderé cómo es que Dios puede amarme tanto que está haciendo un espacio en el cielo para mí, para que yo esté con Él para siempre. ¿Por qué quiere Dios que yo esté con Él para siempre? Porque desde que pensó en mí para crearme, me amó.
Desde que pensó en usted para crearle, le amó. No hay nada en su larga vida o corta vida que usted haya hecho que haya hecho pensar a Dios, ya no quiero que esté conmigo. Nada. Nada. Entonces, el anhelo en el corazón de Dios es que usted detenga su camino y cambie de dirección. El anhelo en el corazón de Dios es que usted sea salvo y conozca la verdad. El anhelo en el corazón de Dios es que cree en Jesucristo para que finalmente obtenga la salvación. Eso es lo que mueve el corazón de Dios. Ahora, yo puedo pensar que ¿qué pasa en el mundo? ¿Por qué Dios, si de veras nos ama, si Dios realmente ama al mundo, por qué permite todo lo que pasa? ¿Por qué permitió la pandemia? ¿Por qué permite que haya enfermedades terribles? ¿Por qué permite que los malos estén prosperando? Y hay un montón de preguntas que nos hacemos del por qué. Todas tienen la dirección hacia lo mismo. El pecado sigue haciendo lo suyo, pero Dios sigue haciendo lo de Él. Mientras usted y yo estamos en un mundo imperfecto, las circunstancias nos empujan para pensar en Dios, para mirar a Dios y para decidir yo no quiero nada con Dios y culparlo por todo lo malo, o para decir Dios existe, Dios me ama y esto lo está haciendo para atraerme a mí, a Él. Así que lo único que necesitamos decidir es si creemos o no. Ahora, yo no sé cuántos aquí ya han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Yo no sé cuántos han tomado la decisión de entregarle su vida, de cambiar de dirección e irse hacia Él. No sé cuántos. Conozco algunos y sé que lo han hecho. Pero esto es para todos los que estamos aquí. Para todos. Si alguno no ha tomado esa decisión, yo por eso dije al principio, no es casualidad que vinieron este día, porque este mensaje es para usted, para ti en especial. Pero no puedo detenerme aquí, porque ustedes y yo estamos oyendo esto y conocemos gente, amamos gente que no ha sido salva todavía, que sigue en condenación. Piensen, su mejor amigo, su mejor amiga, sus compañeros en la escuela o en el trabajo, esa vecina que es muy buena onda con ustedes. O sea, hay gente que nos rodea, que conocemos y que sigue en condenación. Y Dios siempre quiere que pensemos algo. Si esas personas fallecen sin tomar esta decisión, quedan en condenación. Pero no era tan mala mi vecina, pero no era tan mala mi novia. No se trata de malo, se trata de creer o no creer. El que cree tiene vida eterna. El que no cree está condenado. Eso es lo único que hace la diferencia. Así que Dios quiere que usted se arrepienta. Dios quiere que usted sea salvo. Dios quiere que usted crea en Jesucristo su Hijo. ¿Por qué quiere todo eso? ¿Por qué anhela todo eso? Porque desde que lo creó, desde que la creó para que esté con Él por la eternidad, para que tenga una relación con Él aquí y en la eternidad. Eso es lo que Dios anhela en su corazón. Nos cuesta trabajo entenderlo. ¿Se imagina el Dios que creó el universo, que mantiene los planetas en orden, que sostiene este mundo dando vueltas? Ese Dios está interesado en mí, en usted y en la gente que usted conoce que aún no lo conoce a Él. Y el tiempo pasa y no leí esa parte, pero en lo que leímos de segunda de Pedro, dice que Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué el Señor permite todo esto? De hecho, desde el principio lo dejó en la Biblia. Van a venir cosas terribles para el mundo, pero al final, será el principio, la eternidad. Entonces todo esto está sucediendo como Él lo estableció para al final irnos a la eternidad. ¿Y por qué permite todo eso? Porque tiene paciencia. Si yo fuera Dios, yo hubiera destruido al mundo. Ustedes no. Ya les hubiera dado todo su merecido. Gloria a Dios que no soy Dios. Pero Él, que tiene paciencia y amor, está esperando para que más
procedan al arrepentimiento, sean salvos y crean en Jesucristo. Entonces, yo hoy quiero dejarles 2 desafíos muy importantes. El primero, piensa en usted, porque no es su religión la que le salva, no es haber ido a la iglesia lo que le salva, ni es no ir a la iglesia lo que le pierde. Recuerde que hay un punto: creer en Jesús o no creer. El que no cree está en condenación, porque no ha recibido lo único que puede perdonar sus pecados. Pero si usted ya cree, usted ya está en Cristo con vida eterna, vida que no terminará nunca. Eso es lo primero. Yo ya tengo la vida que Jesús me ofrece. Y el segundo desafío, que comencemos a pensar desde hoy en 2 o 3 personas muy cercanas a nosotros que sabemos que no tienen una relación con Dios. Incluso puede ser gente que va a la iglesia, porque en la iglesia hay mucha gente que no tiene relación con Dios, aunque tenga su religión. Pero quiero invitarle para pensar en 2 personas y que a partir de hoy, todos los días le empecemos a pedir a Dios que esas personas vengan al conocimiento de la verdad, que conozcan a Jesús, que conozcan lo que Dios hizo por ellas. Y piensen en las personas más queridas. Yo creo que eso no nos va a costar trabajo, ¿no? ¿Qué personas cercanas a usted conoce que no tienen a Jesús en su vida, que no han creído en Jesús? Piensen en 2. Y en este momento dígale a Dios: Señor, te pido que les ayudes a saber la verdad, que les ayudes a conocer la verdad. Y oramos ahorita por ellas, pero quiero pedirles que también todos los días a partir de hoy estemos cada uno de nosotros pidiendo por esas 2 personas. Pero no quiero terminar esta reflexión sin hacerle pensar que Dios realmente le ama a usted. Yo no sé, me gustaría que algunos de ustedes, así, una evidencia que sea muy propia, que les haga saber que Dios les ama. ¿Quién puede decirme una? Por ejemplo, para mí, que estos años el Señor nos haya sostenido a mi esposa y a mí, es una evidencia del gran amor que tiene por nosotros. Para mí eso es clarísimo. Entonces, una evidencia de que Dios nos ama es que escucha nuestras oraciones. Sí. No siempre las contesta rápido ni como queremos, pero siempre nos hace saber cuál es su respuesta, porque nos ama. También de pronto alguien pudiera pensar: y yo no tengo familia, mi familia está destruida, entonces a mí no me ama. Por eso cada uno tiene que ir percibiendo, porque lo que quiero con este pequeño ejercicio es que usted tenga al menos una evidencia, usted, de que Dios le ama. Porque es lo primero que usted tiene que aceptar: Dios le ama. Tener a nuestros padres, tener a nuestros hijos, tener salud, sobrevivientes del COVID. Dios nos ama. Y tal vez usted pueda hacer más larga la lista de los por qué sé que no me ama, a diferencia de las que sí le ama, pero no van a poder cambiar la realidad. Dios le ama. Dios te ama. Y quiere, anhela que tú cambies de dirección, que seas salvo y creas en Jesús. Porque esto que estamos viviendo es temporal. Cuando vayamos a la eternidad, allá es donde vamos a gozar a plenitud para lo que fuimos creados. Una relación con Dios. Y eso es una realidad que nada va a cambiar. Entonces, si aquí hay alguien que no ha tomado esa decisión de creer en Jesús, yo quiero invitarle hoy. Crea hoy. No es mágico, o sea, no tiene que hacer nada. Lo único que tiene que aceptar es: voy a cambiar de dirección y voy a empezar a dirigirme hacia Dios, entregándole mi corazón a Jesús para que Él haga lo que tiene que hacer. Eso así de sencillo y así de complicado, porque decidir dejarlo todo y empezar a seguir a Jesús no es tan fácil, pero es una decisión que tiene que ir tomando y afirmando cada día. Y Él, créame, Él se va a encargar de guiarle y ayudarle en cada cosa que tenga que ir determinando en su vida. Porque ahora, cuando ha creído en Cristo, Él entra y vive en usted. Si ya trató de ser un buen cristiano sin Jesús en su vida y no ha podido, ahora pruébelo con Él adentro. Se puede ser cristiano con Jesús aquí porque Él es el modelo del cristianismo. Si aceptamos a Cristo, Él nos dará el poder para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Habrá alguien que quiera aceptarlo ahorita y decirle: yo quiero que Jesús
sea el centro de mi vida. Si alguien quiere, yo lo que quiero es orar con usted ahorita y orar con usted nosotros, ¿verdad? Nomás le pido que me diga yo quiero creer en Jesús. Yo quiero que Él sea el centro de mi vida. Yo quiero entregarle mi vida. Yo no sé, a lo mejor ya lo hicieron todos. El Señor le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Piénselo, no estoy hablándole de cambiar de religión. Sí es un cambio de vida, pero que Dios lo hará en usted. El desafío es grande. Si usted quiere recibir a Jesucristo en su corazón, si quiere creer en Él, ore conmigo, por favor. Padre bendito, reconozco que soy pecador. Acepto que no merezco nada de ti. Pero hoy entiendo que uno de los grandes anhelos en tu corazón soy yo. Así que hoy quiero pedirte que transformes mi vida. Ya no quiero seguir en lo que estoy haciendo. Ya no quiero vivir esclavo de mi pecado. Por favor, alimenta mi corazón con tu palabra y guíame al arrepentimiento. Cambia mi vida, Señor. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesús murió y resucitó por mí. Creo que pagó por mis pecados. Y hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Solamente te pido ayúdame a caminar cada día siguiendo tus pasos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, lo único que resta es que realmente viva en este nuevo camino, en esta nueva vida que Jesús le da. Y por favor, si tomó esta decisión, anótelo aquí en los comentarios. Permítame estar orando por usted. Y si Dios lo permite, quiero invitarle para que la próxima semana tengamos un nuevo encuentro con el Señor en este mismo canal para que Dios nos hable. Soy el pastor Alejandro Varela, le envío un fuerte abrazo y anhelo que tenga usted una excelente semana. El Señor le bendiga.